Vamos a la lectura de Lucas, capítulo 2, versículo 44. Lucas, capítulo 2, verso 44. Dice la palabra del Señor. Sus padres, María y José, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús era, como hemos visto acá, desde que era un niño que amaba la compañía de otras personas. Jesús no era alguien cuya compañía debía evitarse por causa de sus malos modales, porque él no tenía malos modales. Él hemos visto que estaba acá con aquellos doctores de la ley. Nunca lo van a buscar, vamos a ir traduciendo lo que nos quiere decir el Señor, pero nunca lo vamos a buscar a Jesús en las cantinas o en aquellos lugares donde están los vicios. ¿Saben por qué? Porque Él está libre de la mancha del pecado. Pero no deben suponer nada acerca de Jesús, ni de su carácter, ni de su doctrina o de su obra. O siempre lo que hicieron los padres, pensando que estaba entre la compañía. Bueno, aquí comienzan las preguntas de esta enseñanza. ¿Tú estás pensando que estás con la compañía del Señor Jesucristo cada día? Cuando sabes que Él dijo que está contigo todos los días, ¿eh? Ahora otra pregunta, ¿te sientes acompañado por Él? ¿Reconoces que Él te acompaña por donde y a donde quiera que tú vayas? Recordad lo que Dios le dijo a Josué 1:9. Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Compararlo con Mateo 28:20, Jesús te dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí sabemos todas estas cosas, porque las sabemos. Ahora, la pregunta acá es, ¿tú estás consciente de la compañía o de su compañía? Recibamos esto como un consejo que Dios nos da. De negarte a ti mismo. Cuando salgas, prefieres salir con Él y no salir contigo. ¿Entiendes? Salir con Él y no contigo. Por eso Dios dice, niégate a ti mismo. Y también quiere decir esto, que te niegues de la compañía de tu viejo hombre, de tu vieja naturaleza. Y no permitas que te acompañe a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque no te conviene separarte de la presencia o del Señor Jesucristo. No te conviene no sentir su compañía.
Tienes que darte cuenta y reconocer que Él va contigo donde quiera que tú vayas, porque así dijo, yo estoy contigo todos los días. Reconocer que Él está todos los días contigo para apoyarte, para defenderte ante cualquier ataque o asalto del enemigo, como los tienen muchos, que hoy están vencidos porque se olvidaron de la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Hermano y hermana, deja que Él se manifieste, que su presencia ante cualquier aflicción o problema que ataque tu vida, deja que Él se manifieste. Colosenses 3:4 dice, ay, deja que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces deja que la vida de Él se manifieste con su poder. Porque la verdad que si tú aceptas lo que Él dice, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces la verdad es que tú no tienes relación con ningún problema ni ninguna aflicción. Aunque Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Pero mira bien la realidad que dice Colosenses 3:3. Mira bien este versículo y hacelo en tu vida una realidad. Y dice, porque habéis muerto. Habéis muerto y tu vida está escondida. Estoy hablando de vida, no estoy hablando de existir en el cuerpo, estoy hablando de tu vida. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Esto qué sabes qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Quiere decir que tú a tu vida la tienes que mantener escondida con Cristo en Dios. Así dice. Por eso Dios dice que deje que se manifieste la vida de Cristo. ¿Por qué está escondida tu vida? Porque sabes que hay en el mundo Jesús, como dice 1 de Pedro 5:8. Dios dice que seas sobrio, que entiendas y que estés atento, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermanos y hermanos, tienes que saber, ya lo sabes, pero tienes que darle sustantividad a la palabra de Dios. Jesús vino al mundo a morir en tu lugar y volvió a vivir en tu lugar. Como te dice Colosenses 3:3, Él escondió tu vida, la escondió en Cristo, porque Cristo está protegido y está escondido en Dios. Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y en 2 Corintios 5:19 dice estas palabras, lo dice Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Hermano y hermana, yo no sé si vos sientes que Jesús te está acompañando o sientes su compañía. Y para que tú te des cuenta cómo lo puedes sentir el Señor. Hubo un matrimonio que iban a camino a Emmaus, en Lucas capítulo 24:32.
Iban caminando a Emmaus y hablaban de las cosas que habían sucedido en Jerusalén, en Israel, ahí, en el pueblo de Dios. Y Jesús se apareció con ellos. Y él empezó a dialogar con ellos. Hasta que llegaron donde ellos iban y lo invitaron al Señor a quedarse en esa casa. Y cuando le dieron el honor de partir el pan, él lo partió el pan y desapareció ante los ojos de ellos. Y ellos dejaron escrito esto y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Hermano, todos los días tienes que tomar un solo camino que te lleva a la vida eterna, a la eternidad. Un solo camino del cual no te tienes que apartar ni a derecha ni a izquierda. Y ese camino se llama Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús, y también soy la verdad y la vida. ¡Qué hermosa! ¿Cuántas cosas que necesita el ser humano? La verdad, el camino y la vida. Porque el ser humano va un camino hacia la muerte. No tiene vida, no tiene verdad. Tiene al revés. En vez de vida tiene muerte. En vez de verdad tiene mentira. En vez de caminar para arriba, el camino va hacia abajo. Entonces cuando escuches la palabra de Dios y te arda el corazón, o el pastor cuando te hable la palabra de Dios y te haga sentir algo adentro tuyo que te conmueva, estás en la presencia del Señor Jesucristo. Mateo 10:20 dice: ustedes no son los que hablan, sino que yo hablaré a través de ustedes. Entonces eso es lo que se siente cuando estoy en la compañía de Él, cuando Él está conmigo, cuando Él me está hablando, me está acariciando, cuando Él me está haciendo ver que me ama, que está conmigo. Este matrimonio, decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos con Él en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, Jesús también leía la palabra de Dios, la escritura, el Antiguo Testamento. Él se los leía. Tenían una Biblia, el Antiguo Testamento. Pero cuando él leía, ardía el corazón. Y cuando él habla, como dice en Juan capítulo 8, que ahí habla de una mujer que la acusaron y se la trajeron a Jesús para que él la condene. Y cuando Jesús le dijo a esos jueces pecadores: tírele la primera piedra al que esté sin pecado, uno a uno se fueron de ese lugar, acusados por su conciencia. La conciencia de ellos no pudo soportar la santidad de la verdad y de la palabra. La mentira que había en ellos no pudo ponerse de pie frente a la verdad, que es Cristo. Entonces, cuando tú sientas eso, estás en la presencia del Señor Jesucristo. Estás en la compañía de Él.
Te estás acompañando, Él te está acompañando y no te acompañas contigo mismo. Eso es lo que este matrimonio testificaron, que ardía su corazón mientras Él hablaba en el camino y cuando les abría las escrituras. Miremos, hermanos, ahora lo que nos dijo Dios a través del profeta Isaías. Isaías 53:7. Lo vamos a traducir para continuar con el tipo del mensaje que estamos recibiendo. Angustiado él. Así está angustiado en tu vida cuando tú no reconoces su compañía. Afligido él porque todo lo que hizo para que tú seas feliz, para que tú vivas siempre gozoso, para que tú tengas la victoria ante todas las cosas, para que Él te lleve de la mano y ganes las batallas. Él está afligido. No abre su boca, porque no va a pasar por sobre tu voluntad, porque no lo dejan hablar o manifestarse a Él, porque ustedes hablan por su propia cuenta, como diciendo, a mi vida la manejo yo, soy el propietario de mi vida. Como cordero fue llevado. Esto es lamentable. Que solo recordamos al Señor Jesucristo. Muchos en la iglesia solo lo recordamos como el Cordero de Dios, como el que murió en la cruz. Pero no recordamos la compañía de Él que está conmigo todos los días. No aceptamos, no recordamos, no nos interesamos en su compañía. Y Él anhela, como dice Santiago, anhela la comunión, comunicarse con nosotros. Nos cela, nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Acá Él se aflige por nosotros. No puede abrir su boca, porque tú no lo dejas, porque no sientes la compañía de Él, porque no sabes, porque lo ignoras, porque no crees en lo que está escrito, porque no lo escuchaste con atención. Solo lo miras y estás en compañía como si estuviera debajo de la cruz del Calvario. Solo lo miras con la cruz crucificado. Como ese matrimonio que iban hablando de Él, que pensaban que Él era el Mesías. Y Él apareció, habló con ellos en el camino y ardía su corazón cuando les hablaba y cuando abría las escrituras. Jesús dice que, no dice que ellos lo llevaron a la muerte. En aquel tiempo, cuando Él caminaba en la tierra. Hoy en día, hermano, está pasando en mucho lo mismo. Lo llevan al Señor sin tener comunión con Él, sin poder comunicarse con Él, sin la verdadera vida, porque nuestra vida humana sigue bajo nuestro poder. Esto no tiene que ser así.
Si estás escuchando bien este mensaje, esto no tiene que ser así. La verdad que nuestra vida, Dios la guardó en Cristo Jesús. Y la vida que hoy tienes que llevar y manifestar es la vida del Señor Jesucristo. Por eso Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, cuando estés en problema, pregúntate, ¿quién es el que se manifiesta en tu lugar? Colosenses 3:4 decía, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y Gálatas 5:19 nos hace ver cuando se manifiesta la carne. Se manifiesta así, manifiesta son las obras tuyas de la carne. Ahí hay una lista: hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, discusiones. Ahí te tienes que dar cuenta que se está manifestando esa vida muerta. Esa vida que no tiene sentido. Por eso 2 Corintios 13:5, examinate a vos mismos si estás en la fe. ¿O nos conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hermano, busca comunicarte. Él está, es verdad, Él está contigo. Él está caminando todos los días. No se fue de tu vida. Hermano, si Él dijo en Juan 10:10 que vino a darte vida y vida en abundancia. Y si ya tienes otorgada esa vida, entonces empieza a disfrutarla. Empieza a vivirla con gozo. Que es esta vida hermosa, la vida que Dios te ha dado. Una vida nueva, una vida donde no es igual que la anterior. Que la anterior estaba muerta en delitos y en pecados. Esta vida nueva no está muerta. Tiene vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que mirar para arriba, como dice Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No sirve de nada que sigas viviendo para la muerte. En una palabra, no sigas viviendo para relacionarte con la pobreza, la enfermedad, el odio, la amargura, el rencor, el resentimiento. No sigas viviendo para eso. No sirve de nada. Vive en paz, con la paz que Cristo te dio. Vive con Cristo, comunícate con Él, anda con Él. Deja que su vida se manifieste, porque esa vida es la que le ganó a la muerte, al pecado, al diablo. Y volvió de la muerte. Y está contigo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y todas las cosas de esa vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Por eso Jesús quiere caminar contigo todos los días, para que tengas conocimiento de la verdad, para que no te desvíe del camino que es Él, para que tengas luz y puedas ver y anticipar las maquinaciones que hay en el mundo de la oscuridad de la mente y de la vida humana. El texto dice: María y José pensando, dice,
pensando que Jesús estaba en compañía de los familiares, de los otros niños. Fíjate qué confianza. Era un niño. Era un niño Jesús, y sus padres, al ver que no volvía, ¿qué hicieron? Lo fueron a buscar. Hermano, después de 3 días. Me imagino la aflicción de María y José. Después de 3 días lo encontraron. ¿Y a dónde? Hablando de Dios. Hablando de las cosas espirituales. Y cuando lo encontraron, en el verso 48 de Lucas 2, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Afligir, preocuparnos. Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Miren lo que María y José sentían por este niño llamado Jesús. Entonces este niño, este joven muchacho llamado Jesús, le dijo a María y José: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Pero como un buen niño, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María nos da un ejemplo también a nosotros. Que así como ella lo amaba a Jesús y guardaba todas sus cosas en su corazón, así tú y yo, hermanos, debemos amarlo al Señor como el tesoro más precioso, como si fuera el sentimiento, la emoción más bella, amarlo al Señor y guardar todas las cosas que Él hace, que hizo en ti y que puede hacer en ti y que quiere hacerlas en ti. Guarda todas las cosas que Él te dice en su corazón. Porque las cosas que Él te dice, como dice la Escritura, que es la verdad, te hará libre. Y si tú aceptas esa verdad, esa libertad, la tienes que empezar a disfrutar, a vivir. Muchos saben que están en libertad, pero no han aprendido a vivir en libertad. Porque no están en comunión, en compañía del Señor Jesucristo. Para finalizar, hermano, cuando salgas de tu casa, andate con el Señor y no contigo. Niégate a ti mismo. Cuídate de ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Que este mensaje te haga reflexionar y que puedas sentir lo que sentía ese matrimonio camino a Emaús. Ese fuego del
espíritu dentro tuyo. Que arda tu corazón de gozo. Que arda tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Que te acostumbres a ese fuego que produce la presencia del Señor Jesucristo. Inténtalo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes porque te llamó y Él está contigo y solo dile, ayúdame, Señor, a sentir tu presencia. Quiero sentir ese fuego, Señor, como este matrimonio. Señor, quiero tener esa experiencia, no una vez, sino siempre, hasta que estemos todos juntos en gloria, como tú lo has prometido. Nos veremos este domingo, cada uno en nuestra congregación, para comunicarnos con su palabra, para juntarnos, reunirnos como hermanos y como familia, y para alabar y bendecir su santo nombre. Le agradecemos al Señor por su palabra, y lo hacemos en el nombre y de parte de su Hijo amado Jesucristo. Que así sea.